Hola, bienvenidos al podcast de Saving Message. Mi nombre es Michael García y estoy aquí con mis hermanos José y con Eden. Y el tema de este episodio es cómo acercarse a Jesús. Vamos a estar hablando de cuáles son las excusas que la gente pone al momento de dar ese salto de fe para acercarse a Jesús. Vamos a estar hablando de cuáles son esos beneficios de estar en amistad de Jesús. Y una vez más, sabiendo todo esto, cómo es una vida estando en acercamiento a Jesús, en constante comunión y cómo es ese caminar. Y bueno, pues, antes que nada, pues muchas gracias por seguirnos viendo y yo voy a comentarles un poquito sobre las excusas que normalmente ponemos, al empezar nuestro caminar con Dios o igual si un día fuiste cristiano y te retiraste y quieres volver al Señor, pues igual a veces también ponemos excusas para volver, pues sí, al caminar con el Señor. Y una de las excusas que normalmente ponemos es que yo lo he escuchado de que gente dice, no, pues quiero dejar de tomar para poder ir a la iglesia. Quiero dejar de decir malas palabras para poder ir a la iglesia. O quiero dejar de andar haciendo aquello, que yo sé que está mal delante de Dios, hasta que no deje de hacerlo, voy a ir a la iglesia. Entonces, muchas veces ponemos esas barreras entre nosotros y Dios. Dios sabe que nosotros somos pecadores, o sea que en el día cometemos infinidad de errores y si esa va a ser nuestra excusa para poder acercarnos a Dios, pues realmente yo creo que nunca nos podríamos acercar a Dios de esa manera. Pero hay un versículo que me gustó mucho y me impactó, y es en Jeremías 1:6 que dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y a todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, nosotros pudiéramos poner esa excusa, ¿verdad? Porque estamos jóvenes, porque a lo mejor nos da vergüenza que nuestras amistades que no creen en Dios o que conocen un poquito a lo mejor nuestro lado humano, por así decirlo, pues que digan, no, es que mira, si ayer echó una mentira o algo, o sea, para nosotros podría ser muy fácil excusarnos en eso y decir, no, ¿sabes de qué? Ya no voy a seguir dando el mensaje del Señor. Pero es importante, o sea, que este mensaje llegue a más vidas, que la gente conozca del Señor. ¿Por qué? Pues porque la vida que estamos viendo ahorita, pues es una vida difícil. Y nosotros como jóvenes, pues sé que a veces las tentaciones pueden ser una gran excusa para nosotros al no acercarnos a Dios, que el amigo que te habla, que vente, vamos para acá, o hombre, ¿para qué vas a la iglesia? Eso ya quedó atrás, o ¿para qué vas a los miércoles de oración, por ejemplo? O ¿para qué andas haciendo actividades con la gente de la iglesia si como quiera el mundo nunca va a cambiar? Pero realmente yo creo que el cambio empieza por nosotros y es por eso que nosotros hemos decidido dejar esas excusas atrás y traerte el mensaje de salvación. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? De las excusas que Sí. normalmente uno pone. También pienso que mucha gente trata de tener una falsa ideología al pensar que, no sé, como que intentan agradar primero a Dios para poder acercarse a Él. Pero Dios desde el principio siempre ha sido constante en su pensamiento y Él nos dice que nos está buscando constantemente y dice que de lo vil y de lo menospreciado siempre ha elegido Dios para su servicio. Y otra de las cosas que me quería mencionar en la Biblia, hay un versículo que dice que nosotros somos salvos por gracia, No por por... gracia de Jesús y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, eso derrumba el pensamiento de querer agradar primero a Dios, de que voy a dejar primero el alcohol y después me voy a acercar a Dios, o voy a dejar de decir mentiras y luego me voy a acercar a Dios, porque se sienten indignos y como que limpiando esos pecados de su vida, creen que en algún momento por voluntad propia lo van a dejar y entonces es cuando se quieren acercar a Dios. Sin embargo, Dios nos enseña que no necesitamos
limpiarnos o ser falsamente perfectos para poder acercarnos a Él, porque Él es quien nos hace perfectos a nosotros. Y toda la gloria es de Jesús. Nuestras vidas han sido transformadas por medio de que Jesús nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho unas nuevas criaturas. Entonces, si tenemos esa idea de que Jesús ya nos eligió y Él nos va a cambiar, entonces tenemos que, como tú dices, acercarnos a Él sin miedo, porque una vez que vencemos el miedo y damos el primer paso de fe, el miedo empieza a perder poder, porque solo tiene poder mientras nosotros no nos atrevamos a dar el primer paso. ¿O tú qué opinas, Michael? Sí, y es muy importante tocar este tema porque siempre vamos a estar escuchando de que gente pone esa excusa de que no se quiere acercar a Dios. Quizás nosotros en algún momento lo hemos puesto, ya sea antes de nuestro caminar con Jesús, quizás durante, y si hay personas que sean cristianas, que estén viviendo una vida para semejante a la de Jesús, que pueden fallar, y nosotros somos pecadores, venimos del pecado original. Pero es muy importante también, antes de saber cuáles son los beneficios de estar en amistad con Jesús, de que hay mucha gente que no lo quiere aceptar. Y yo cuando estaba chico, yo tenía una prima que al momento que mi familia hablaba de ir a la iglesia o estar más cercano a Dios, ella decía que ella no iba porque no quería, porque no le nacía y no quería ser hipócrita al estar yendo a la iglesia. Pero más que nada ahí ella ya tomó la decisión. Muchas personas dicen de que no estoy listo para poder ir a la iglesia o no estoy listo para esto, pero de cierta manera cuando alguien dice de que no me nace, por eso no quiero ser hipócrita, ahí ya está tomando esa decisión. ¿Y por qué dicen eso, deciden hacer eso? Porque su corazón realmente no está con Jesús, y es entendible porque muchas personas no nacen escuchando sobre Dios. Muchas personas ya el momento de cuando son jóvenes, adolescentes o ya en una vida de adulto es cuando empiezan a escuchar de Jesús, ya sea por amigos, ya sea por conocidos o porque les da ese interés. Pero muchas personas nacen con esa ignorancia, pero hay otras personas que yo conozco que nacen escuchando de Dios y deciden no acercarse, y que es aceptable. Pero también es importante de saber de que aunque nosotros podemos tener esa ignorancia que quizás al principio no se nos nace tanto, nosotros debemos de tomar ese salto de fe, ese salto de miedo, porque muchas veces no queremos acercarnos un poquito más a Jesús porque sabemos todas las cosas malas que estamos haciendo, o quizás porque si nos acercamos a Jesús vamos a perder amistades, ya nuestros amigos ya no nos van a invitar a ciertas cosas, no van a entender lo que estamos diciendo. Un muy buen ejemplo, ahorita detrás de cámaras estábamos platicando sobre algunas cosas y Eden comenta que a veces sus amigos, creo que de la preparatoria, le mandan mensajes de que hey, vamos a salir a este antro o esto lo otro, o de que no importa si eres cristiano. Pero y como yo le decía, esas personas como en sí no están en esa amistad con Dios, no están en ese caminar, son de cierta manera un poco ignorantes a la palabra, como nosotros fuimos ignorantes en cierto punto, no comprenden eso. Y hay personas, quizás seas tú, algún familiar, algún conocido, que tienen ese miedo de que ser rechazado al momento de acercarte a Jesús, y eso es muy aceptable, porque cuando uno tiene miedo es cuando realmente importa la decisión. Así que debemos de dar ese salto de fe, debemos de arriesgarnos, porque si tú tienes eso en tu corazón, eso es lo importante, porque a Dios solamente lo podemos servir de todo corazón y no porque queremos vangloriarnos o porque las otras personas digan que, oh mira, Eden anda en la iglesia, o mira, qué bonito predica Michael, o mira, José es un gran líder. No es por vangloria, pero a Dios lo debemos de servir de todo corazón. Así que si tú tienes ese gran deseo y quizás tienes un poco de miedo que te va a decir tu familia, tus conocidos, amigos, tu círculo social, como quiera, toma ese salto de fe y para que tú, una vez estando en comunión con Jesús, que empieces esa relación, puedas satisfacerte todos esos beneficios. Y ahorita déjame comentarte sobre cuáles son esos beneficios al momento de estar en amistad con Jesús. Ahorita aquí en el libro
de Job capítulo 22 versículos 21 al 25 hablan sobre 7 beneficios. Hay muchos beneficios, pero específicamente en estos 5 versículos hablan de 7 beneficios. 2 de ellos son tangibles que se pueden tocar y 5 de ellos intangibles que no se pueden tocar o no se pueden medir con tanta precisión. Así que aquí dice: vuelve ahora en amistad con él, tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Así que aquí nos está diciendo que al momento de nosotros acercarnos a Dios, a Jesús, empezar esa amistad, Él nos va a dar esa paz interna que nosotros necesitamos. Muchas veces todo puede estar muy bien con nuestras vidas, quizás con tu esposo, con tus hijos, con tu novio, puedes todo estar bien en tu trabajo, pero quizás en algún momento de tu vida has sentido ese vacío que sientes que ni el dinero, ni ropa, ni lujos, ni joyas puede llenar. Y aquí nos dice que Jesús nos va a dar esa paz. Jesús es el único que nos puede llenar ese vacío grande que tenemos, y por ello nos vendrá bien. La otra cosa que dice es que si nos acercamos, nos volvemos al Omnipotente, seremos edificados. Dios, por medio de su palabra, nos va a edificar espiritualmente. Ya no vamos a tener esa ignorancia que teníamos al no conocerlo a Él. A veces muchas personas quieren conocer de Dios, pero quieren señales, quieren sueños. A veces quieren que abrir la Biblia y que nomás por apuntar un dedo que Dios ya les está hablando. Y no, las cosas no suceden así. Dios nos habla por medio de su palabra, y tú al momento de tomar esta palabra, estudiarla, Dios te va a edificar. También Él dice que nos va a alejar de toda aflicción. En la Biblia nunca dice que no va a haber aflicciones, al contrario, Jesús nos dice que va a haber aflicciones, pero Él siempre va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Si no mal lo recuerdo, en Josué 1:9 dice que seamos valientes, que Dios va a estar ahí con nosotros en todo momento, donde quiera que vayamos. Así que debemos de ser valientes. Debemos de saber que al momento de estar en amistad con Jesús, vamos a sentir que las personas nos están atacando, que todo nos está yendo mal. Conozco personas que así les sucede, que piensan de que, oh, pues me estoy acercando a Jesús, mi vida está cambiando. Pero está cambiando porque Dios te abre esos ojos espirituales, te hace ver todo lo malo que está pasando a tu alrededor, con tu círculo social, y por eso, y el enemigo ahí es donde entra y te ataca, y ahí es donde empieza la aflicción. Pero también dice que tendrás más oro que tierra, pero ojo, aquí no está diciendo que de oro como digamos una esclava. Aquí nos está hablando de santidad. Dios nos va a dar santidad por medio de su palabra al momento de nosotros acercarnos a Él. También nos dice que el Todopoderoso será tu defensa. Una vez más nos está diciendo que a pesar de que vamos a tener muchas aflicciones, el Señor va a estar ahí con nosotros. Él tiene todo el poder. Él nos conoció mucho antes que estuviéramos en el vientre de nuestras madres, y Él decidió que nosotros fuéramos quien somos, porque la probabilidad de que Edén naciera como Edén, José como José y yo como Michael es 1 en 400 trillones. Así que Él tiene todo el poder, siempre será tu defensa. Y el último beneficio dice: tendrás plata en abundancia. Y aquí sí se refiere de dinero. Pero también una cosa que debemos de considerar es de que no solamente Dios nos puede suplir todas nuestras necesidades económicas, lo puede hacer siempre y cuando nosotros seamos fiel a su palabra, siempre y cuando nos administremos bien y no solamente estar a gaste y gaste y gaste en las fiestas, en el alcohol, en otros vicios, quizás en muchas cosas materiales, y al final de cuentas rogarle a Dios que nos dé ayuda y Él va a suplir de nuevo. No, tenemos más bien buscarlo por el verdadero deseo de estar con Él, porque y esto yo creo que pasa en cualquier tipo de relación, cuando hay algo que se interpone y que no es tan fuerte como el amor, siempre hay problemas. Por ejemplo,
cuando hay un interés económico, en el momento en el que el dinero se acabe, también se va a acabar el amor. Sí. Y si, por El ejemplo, amor. o el amor, el falso amor, o por ejemplo, estás con una persona por conveniencia, porque te trae, no sé, algún tipo de protección, por algún interés, llámale lo que sea. Cuando eso desaparece, se acaba. Sin embargo, cuando nosotros buscamos de corazón, porque queremos realmente estar con él, si lo amamos realmente, ese amor no debe de acabar, porque el amor permanece sobre todas las cosas. Incluso dice que después de la fe y de la esperanza, el amor es el más fuerte. Entonces, una vez que nosotros buscamos a Dios por amor, sabemos que ese amor no se va a acabar, entonces buscamos a Dios y hace que las recompensas caigan por sí mismas. Pero tenemos que buscarlo de corazón, sin ningún interés de por estar bien, porque yo he escuchado, y eso me llamó la atención, por eso hago el comentario de que mucha gente piensa que acercándose a una iglesia o acercándose a Dios todos sus problemas se van a resolver, porque eso es lo que buscan. Quieren estabilidad, no realmente quieren una relación con Dios, simplemente quieren aquellos beneficios, como tú dices, de cómo es que la gente que ya está en Dios vive, porque siempre buscan de que, me gusta mucho tu familia. De hecho, esta semana estaba escuchando a Andrés Speaker, que dice que uno de sus miembros llegó a la iglesia y que por lo regular siempre les preguntan por qué llegaron a su iglesia, y él dice, la, la contestación más habitual es porque algunos de sus mensajes me llegó o porque escuché una palabra que me impactó y quise venir aquí a su iglesia. Dice que esa persona le dijo, yo estoy aquí porque yo quiero aquello que tú tienes. Dice, la familia que tú tienes es la que yo quiero en mi vida. Y entonces él se queda así como sacado de onda. Dice, si supieras que mi familia no es perfecta. Dice, no me importa, yo quiero una familia como la de usted. Entonces, mucha gente se acerca a la iglesia porque tienen ese estatus de estabilidad, nos ven felices porque somos felices. Sin embargo, esa no debe ser la razón principal por cual buscar a Jesús. Tenemos que buscarlo simplemente porque realmente tenemos ese anhelo de tenerlos en nuestro corazón. Una vez que tenemos a Jesús, lo tenemos todo. ¿O tú qué piensas, José? No, sí, es muy cierto eso y también yo lo veo más por el lado, o sea, de tener una identidad Exacto. en Jesús, ¿verdad? Porque yo también escuchaba la otra vez a Dante Gebel que decía, y si se te acaba el dinero y si lo que estás viviendo ahorita no lo tienes, o sea, tu amor por el Señor seguiría siendo el mismo. O si no tienes, no sé, supongamos que tienes un buen trabajo y lo pierdes y seguirías amando al Señor con esa misma intensidad que lo haces ahorita que tienes todo. Entonces, para mí eso es como que tener una identidad en Dios y es algo bien importante porque sin identidad pues no sabes quién eres. Que sea genuino. Ujú. Sí. Y por convicción, o sea, que digas tú, y eso me llegó. Y es muy importante porque muchas personas quizás ahorita que ya tienen una buena relación con Dios, tienen una vida próspera, llegaron ya sea porque tenían una necesidad, ya sea que un familiar estaba pasando por alguna enfermedad, quizás estaban esperando una buena noticia de un nuevo trabajo, quizás de una situación económica, y todo eso está muy bien porque se están acercando a Dios, pero muchas veces al momento de que Dios les suple esa necesidad, las personas dicen, oh, Dios me está bendiciendo, y a veces nosotros mismos ponemos una expectativa falsa en Sí. Dios de que, oh, porque estoy con Dios, Él me va a bendecir. A muchas personas que les gusta predicar de que Dios te va a bendecir con mucho Exacto. dinero, Dios te va a bendecir con un carro, Dios te va a bendecir con todos los deseos de tu corazón, y puede ser que sí, pero Dios te puede bendecir con los deseos de tu corazón, pero como comentamos, si eres fiel a Él, siempre y cuando esas cosas encajen con la voluntad de Dios. Y muchas veces por eso gente que al principio tenía excusas de acercarse a Dios, después conoció los beneficios, Dios les suplicó esa necesidad, empezaron su encaminar con Dios, Ujú. se alejan porque Dios ya no les suple sus necesidades, pero es la misma necesidad pecaminosa que ellos le pidieron a Dios, y muchas veces Dios no nos escucha nuestras oraciones, pero realmente son oraciones escuchadas porque Él conoce si yo le estoy pidiendo un carro, y si a mí me gustan mucho
tener Arrancones. carreritas con mis amigos, puede que me pueda accidentar y hasta pueda fallecer. Y de Así hecho, que, eso que comentas es muy cierto porque la gente, no es que Dios te falle, porque Dios no falla. Dios no te promete riquezas a cambio de seguirle a Él, porque Dios no gana nada teniéndonos a nosotros. Al contrario, nosotros lo ganamos todo cuando encontramos a Él. Sin embargo, Él quiere bendecirnos. Y entonces nosotros creamos esa falsa expectativa de una vida perfecta, y cuando tenemos enfermedad, cuando tenemos problemas, entonces creemos que Dios ya nos está fallando. Sin embargo, eso no es cierto. Nosotros nos creamos esa falsa expectativa de felicidad cuando Dios nos dice que en el mundo, como tú comentabas, tendremos aflicción, pero que sigamos confiando en Él a pesar de esa aflicción, porque Él ya ha vencido el mundo y Él va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Entonces, Dios no te está ofreciendo en esos beneficios la vida perfecta. Sin embargo, te está invitando a una vida con todos y sus matices de altas y bajas, buenas y malas, pero una vida con Él. Y todos, yo creo que nosotros tres, o al menos yo creo que yo antes de seguir a Dios tenía problemas y realmente me sentía solo. Y ahora puedo tener problemas de que terminamos una relación o terminamos una relación también de trabajo. Muchas veces bueno, yo por ejemplo, en principios de año terminé mi trabajo con la empresa en la que estaba trabajando, y estuve como por 2 semanas un poco preocupado porque decía, ¿ahora qué voy a hacer? Estamos en plena pandemia y es muy difícil encontrar trabajo. Sin embargo, como como no queriendo, encontré un trabajo así y de un día para otro ya estoy trabajando, porque entonces ya me sentí con la confianza de decir, no, yo sé que perdí un trabajo ahora, pero confío en Dios de que algo va a salir. Y yo creo que esa tranquilidad no te la ofrecen en ningún lado. Y algo raro que a mí me pasó como en este tiempo de la pandemia, Sí. es que he trabajado más que antes de la pandemia. Sí. Sí. O sea, he tenido varios trabajos y no he batallado, gracias a Dios, con eso. Y yo creo que esa es la Y- confianza que tenemos, porque nosotros podemos perder un trabajo, pero decimos, nada, primero Dios, vamos a encontrar otro trabajo, porque tenemos esa confianza. ¿Tú cómo has sentido? ¿Has tenido alguna experiencia así, Michael? no, pues en sí, gracias a Dios siempre he tenido trabajo, pero más que nada, como a mí me gusta ser una persona muy altruista, alguna de las cosas que yo batallé era de que no podría estar afuera ayudando a muchas personas, así que de cierta manera fue un cambio radical mental y tuve que acostumbrarme a todo eso. Lo bueno es de que en sí no tengo tanto una vida social como otras personas, de salir a fiestas, siempre estar con amigos, así que en sí mi vida, el día a día, mis actividades diarias no cambiaron, pero sí ese deseo de hacer más cosas, así que, y en una vida cristiana siempre va a pasar eso. Aquí nos dice que Dios, Él siempre va a ser, el Todopoderoso va a ser nuestra defensa cuando tengamos aflicciones, así que en la pandemia Eden pasó una aflicción porque estaba desempleado, necesitaba proveer para su familia, para su esposa. No está casado, no está casado todavía. Pero digamos, yo quizás, y fuera de la pandemia, en algún momento, hace algunas semanas, les había comentado que me había sentido un poco triste y por ciertas cosas que estaban pasando, de repente se me salen las lágrimas, empiezo a llorar, me hinco. Y al momento que me hinco es de que, Michael, no te sientas así porque Dios está contigo. ¿Cuál es el problema? Y en sí las lágrimas nomás duraron como 10 segundos. Aparte porque soy una persona optimista, así que no vamos a estar libre de cualquier aflicción. Pero ¿por qué podemos superar esa aflicción? ¿Por qué ese pastor... Uh, porque esa persona que llegó a la vida, a la iglesia, ese pastor le dijo que yo quiero tener tu vida? Quizás para esa persona lo veía de que, oh, mira su familia, están felices, son optimistas, Dios está proveyendo sus finanzas y todo. Y no es tanto eso, sino que una persona cristiana siempre va a estar en aflicción, pero sabe cómo lidiar con todo eso. Y a pesar de que esté batallando, quizás están batallando económicamente con alguna enfermedad, pero saben que Dios está con nosotros. Y mi versículo favorito es de Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y muchas veces por eso
puedes decir de que, oh, porque está muy feliz o porque esto, pero una vez más, no vivimos con falsas expectativas, pero si sabemos que estamos pasando por una dificultad, Dios va a proveer, pero nosotros vamos a aprender de esa experiencia. Sí, y realmente pues es como, si podría decir así, un beneficio que tenemos del hecho de ser cristianos o de tener esa comunicación con Dios, que tal vez a veces te pasa algo en la vida que no le puedes contar a tu mamá o a tus amigos, pero tú sabes que Dios está para escucharte y para responderte realmente, porque yo le puedo contar algo a Dios, ¿sabes de qué, Señor? Me pasó esto, esto y esto, y yo tengo la confianza y la certeza de que el Señor va a escuchar mi oración, y en el tiempo que Dios decida responder mi oración, va a ser contestada. Entonces, creo que tenemos como pues sí, ese beneficio, ¿verdad? De tener esa confianza en el Señor, de saber que Él va a responder nuestras peticiones, nuestras oraciones a su tiempo y a su debido momento, ¿verdad? Pero yo creo que es un buen beneficio que tenemos al tener esa ¿Y por qué comunión. ese pastor quizás recibió ese comentario de que todo está perfecto, quiero tener esa familia? Aquí mismo dice en el versículo 21 del capítulo 22 del libro de Job: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Así que Dios va a suplir sus necesidades, vamos a pasar por muchos retos, pero es importante no tener esa falsa expectativa, porque a veces, ya sea por esa falsa expectativa, nos alejamos de la iglesia. En, en otras situaciones muchas personas se alejan de la iglesia porque algún hermano, miembro de esa iglesia, mal representó a Jesús, a Dios. Y nosotros, y a veces cuando familiares o personas se alejan de la iglesia por alguna otra persona, ya sea que digan que son hipócritas, que no están haciendo las cosas bien, es porque esa persona realmente nunca estuvo cerca, nunca se acercó a la iglesia por Jesús. Así que tienes que tener cuidado de quién a quién escuchas. Nosotros podemos estar compartiendo este mensaje para ti, pero al final de cuentas, al único que debes de estar escuchando es a Dios. Sí. ¿Y cómo lo puedes escuchar? Por medio de la palabra. Como te digo, uno como ser humano quiere que nos digan de que hacer esto, que nos den un consejo y todo, pero aquí, instrucción. pero aquí están las instrucciones y Jesús va a proveer, pero siempre y cuando nosotros seamos fieles en Él. Aquí dice, Él va a proveer con paz interna, con una defensa, nos va a librar de nuestras aflicciones, va a suplir nuestras finanzas, pero siempre y cuando seamos fieles a su palabra. Y aquí en el versículo 22 dice muy claro: toma ahora la ley de su boca, la ley, y pon sus palabras en tu corazón. No solamente sentir bonito y que nos lleguen, pero ponerlas en práctica y vivir una vida en santidad. Así que es muy importante todo fíjate eso. que aquí en Jeremías 1, 8 y 9 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y en el 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, pues, ¿qué más queremos? Ya tenemos el respaldo del Señor, sabemos que el Señor pelea por nosotros, y todas esas batallas que hemos tenido, el Señor ya las tenía previstas. Entonces, el Señor nunca ha perdido una batalla, y créeme que no va a ser, nosotros no vamos a ser los primeros con el que el Señor va a perder una batalla. ¿Por qué? Porque el Señor ya las ganó cuando se entregó en la cruz para cada uno de nosotros. Entonces, ten esa confianza y esa convicción de que el Señor va a respaldar cada una de las cosas que tú hagas, siempre y cuando sean de su aceptación, ¿verdad? Sí. Y nazcan de tu corazón con un buen deseo, no con una intención de beneficiarte de algo, sino de querer servir realmente al Señor. Y créeme que el Señor va a respaldar cada una de las cosas que hagas. Y tener en cuenta también que Dios, precisamente de lo que quería hablar, es que, y lo mencionaste, que Dios prevé esas cosas. Y esta semana estaba hablando con una compañera del trabajo y me hizo una pregunta, que ella decía que una ocasión fue a una iglesia y que decía: oye, yo me siento con la incertidumbre de saber si voy a llegar a la iglesia o no, porque una vez escuché a un pastor predicar y decir que Dios ya tenía escogida a la gente que se iba a ir con él al cielo. Le dije: si Dios ya
escogió a su gente. Dice, no importa que yo vaya, asista a la que iglesia vaya. si al final de cuentas Dios no me eligió. Y sin embargo quiero leer Efesios capítulo 1 versículo 4 que se dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Yo creo que aquí mucha gente se confunde con la palabra predestinó porque piensan que Dios ya los eligió, pero sin embargo Dios dice que, también en su palabra que Jesús vino al mundo para salvar el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces sería una incongruencia decir que Dios ya eligió a ciertas personas cuando Él nos está ofreciendo la salvación a todos, para que todo aquel que en Él crea. Y yo creo que Él elige las palabras, Pablo, de predestinó para su servicio. Yo creo que porque Dios nos da la libertad, porque Él desde siempre en el deseo de en su corazón de Jesús es que todo el mundo le sirva a Él. Por ejemplo, si tú estás ahí y nunca has acercado a una iglesia, tal vez no conoces a Jesús, y tú dices, ¿a poco yo puedo ser de esas personas que dicen, puedo servir a Jesús? Créeme que en la voluntad de Dios está que tú le sirvas, y Él ya te eligió a ti antes de que tú siquiera pasara por tu mente el buscar a Dios. Y eso pasa con todo el mundo. Dios ya nos eligió a todo el mundo. Solo está en cuestión de nosotros si realmente queremos cumplir esa voluntad. La ventaja aquí es que a Dios no necesitamos buscarle, ya que Él está en todos lados. No importa en qué tiempo estés reproduciendo este video o en qué año, probablemente alguien nos escuche en el futuro. Estamos en 2021 y alguien nos está escuchando en 2022. 2050. En ese momento, Jesús está ahí al lado tuyo, está a tu lado, y no importa en qué parte del mundo te encuentres y en qué situación tan compleja, Dios está ahí a tu lado. No importa que yo me sentí muy triste que últimamente salió una noticia de una chava que lamentablemente se quitó la vida, y muchas veces me pongo a pensar lo que debe de pasar por la mente de esa persona al momento de tomar una decisión tan importante. Y yo creo que esa decisión la toman aquellas personas que no encuentran una salida. Sin embargo, quiero decirte que no importa qué tan lejos corras o qué tan profundo escarbes, qué tan alto quieras saltar, si te mueves a izquierda o derecha, Dios es tan grande que no importa donde tú te vayas, ahí va a estar Él. Entonces, cuando te sientas en una profunda tristeza y que no encuentras salidas, no, voltea a cualquier lado, ahí va a estar Dios. Tiene esa confianza de saber que Jesús está contigo. Lo creas o no, porque a veces hemos pasado situaciones tan difíciles que decimos, ¿qué tal si Jesús ya no está conmigo? Porque, o a veces cometemos errores tan grandes que dices, Dios se va a apartar de mí. Sin embargo, los pequeños pecados o los problemas son insignificantes comparados con la grandeza de Dios. Sí, yo la otra vez escuchaba una historia referente a eso de que cuando uno está en el pozo, el único lugar para donde puedes voltear es para arriba. O sea, sí puedes voltear para los lados, ¿verdad? Ajá. Obviamente. Pero para pedir socorro o ayuda, el único lugar que puedes voltear es para arriba. Y quiero decirte que hay algo más grande que nosotros que se llama Dios y nos puede ayudar y nos puede sacar de todas esas situaciones que nosotros tenemos en nuestro día a día, en esas tristezas, aflicciones, en esos problemas que podemos tener, familiares, de salud, llámese como se llame, ¿verdad? El único lugar para donde podemos voltear es hacia arriba, y créeme que Dios nunca ha desamparado a nadie. Y es muy importante que ahorita que comentaste esto, Eden, porque aunque comentamos algunas de las excusas que la gente pone, nunca se me vino a la mente eso, nunca lo había escuchado, de que esa persona que dijiste, de que para qué va a ir a la iglesia si Dios ya escogió a las personas que se iban a ir con él, tener vida eterna, que estaba predestinado. Y me llamó mucho la atención que comentaste, que dijiste el versículo San Juan 3:16, porque era lo que quería comentar, y así como dijo Eden, que aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también, así como es cierto que Dios ya ha escogido
a todas las personas que se van a salvar, como quiera, Él no, en ese acto o en esas palabras, no está juzgando a las otras palabras, a las otras personas, como de que, oh, pues Edén se va a salvar y José, aunque va a la iglesia, no se va a salvar. Porque en el siguiente versículo, el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que sí, Dios ha escogido a las personas, pero Él no va a estar separando eso. Va a ser uno mismo por nuestro libre albedrío. Si Edén decide no seguir a Dios, entonces él se va a condenar. Si José decide seguirlo, entonces él se va a salvar. Dios nos da esa opción. Como Dios conoce todo, Él nos creó, Él ya sabe qué va a suceder. Por eso Él dice, Él ya los escogió. Pero nosotros tenemos esa libertad de acercarnos a Dios o no acercarnos a Dios, porque si Dios hubiera querido que todos lo acepten a fuerzas, hubiéramos sido robots, o para qué existimos. Así que Dios tiene que, y Él nos da esa libertad de que nosotros escojamos. Y también, si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, si estás aprendiendo un poquito en este episodio con este tema, también como comenté hace rato, en Josué capítulo 1 versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Aunque haya esas excusas o esas críticas de alguno de tus familiares porque tienes ese deseo de acercarte a Jesús, no importa si eres católico, cristiano, ateo, de otra religión, lo importante es que tú tengas ese deseo, venga de tu corazón y no por querer cumplir algo que tus papás quieran, o que ya sea por encajar con otras amistades, ya sea de corazón. Aquí Jesús te está diciendo, Dios, que des ese salto de miedo, que no desmayes, seas valiente, y que Él va a estar contigo a donde quiera que vayas. Porque una vez te recuerdo que en el versículo 22 del capítulo 21 al 25 del libro de Job dice que Dios va a suplir nuestras necesidades económicas. Él va a llenar ese vacío que tenemos con paz interior. Él va a suplir nuestras necesidades, ya sea de enfermedades, ya sea que tengamos aflicciones. Él siempre va a ser nuestra defensa, y lo que nosotros debemos de hacer es dejar de poner todas esas excusas, acercarnos a Él. Y aquí comentamos muchos beneficios, pero el beneficio más grande es tener esa vida eterna. Por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, ya no más tenemos que vivir en la esclavitud del pecado. Así que Dios nos da esa oportunidad, y es muy bonito estar en el caminar de Jesús. Algunos de nosotros hemos estado tristes. Yo en algún momento he considerado que cuál es el propósito de mi vida, me he sentido solo, o también he sentido de que para qué estoy viviendo y cosas así. Muchas personas tenemos nuestras batallas, ya sean mentales, emocionales, psicológicas, a causas de quizás experiencias que pasamos en la niñez. Yo sé que el papá de José y también mi papá eran alcohólicos, sufrimos mucho a causa de esos, quizás tenemos secuelas psicológicas, pero Jesús está ahí para hacer esa defensa y podernos librar de toda aflicción. Y también, una vez que ya hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, una vez que Dios ya nos eligió a todos y que todos tenemos, como lo comentas, esa libertad de buscar a Él, también tener la confianza de que Dios nos va a cambiar, porque muchas veces también otra de las excusas es de que muchas veces he escuchado que de tienen que dejar de hacer cosas. que también que dice, si supieras todo lo que he hecho, a veces sienten como ese tipo de vergüenza ética y moral de saber todo lo que hemos hecho, Dios me perdonará. Pues, sin embargo, Dios dice en la palabra, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Dios nos está invitando a conocerlo a Él y su voluntad. Por su voluntad estamos hablando de la palabra de Dios, aquello que Dios quiere para nosotros, porque una vez que nosotros leamos la palabra de Dios, vamos a comprender realmente qué es lo que Dios espera de nosotros y cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. Pero Dios nos dice que no solo nos va a dejar así a la ligera, sino que nos va a renovar nuestro entendimiento.
También en otro versículo dice que Dios va a renovar nuestro entendimiento y nos dará la mente de Cristo. Que una vez que nosotros lleguemos a Jesús, nos vamos a dar cuenta de que las formas en la que vemos la vida va a cambiar. Que ya no solo vamos a ver la vida en blanco y negro, porque mucha gente piensa que o es bueno o es malo. Sin embargo, no alcanzan a ver que la vida también tiene ciertos matices de colores en los que no importa que estés pasando una situación mala, Dios siempre busca cómo sacar provecho de esas malas situaciones. Y un claro ejemplo es Job. Dios dejó a Job pasar malas circunstancias porque Dios quería probar algo y una vez que que Job, perdón, pudo pasar esa prueba y seguir confiando en Dios a pesar de la mala situación en la que estaba pasando, Dios le recompensó el doble porque en el corazón de Job nunca creyó que Dios le había abandonado. Siempre, incluso su propia esposa le decía, ya maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, él seguía creyendo en Dios, así con lepra, con pobreza, se murieron sus hijos, su esposa lo estaba abandonando, la gente del pueblo lo creía loco, sus amigos ya se habían apartado de él. Él siguió creyendo en Dios, porque él sabía que tarde o temprano eso se iba a solucionar. Y es ese tipo de entendimiento, esa mentalidad, Dios nos la está ofreciendo. Decir, sabes que sé que fuiste una mala persona, sin embargo vas a ser una nueva persona. Una vez que llegas a Jesús, dice que vamos a ser transformados y nos hará unas nuevas criaturas. Y vamos a salir al mundo viéndolo distinto y actuando distinto, tanto que nuestras personas alrededor van a notar un cambio en nosotros. Van a decir, oye, ¿sabes qué? Noto que ya no vas mucho a los antros, que tu manera de hablar ha cambiado, que tu manera de actuar también, que las cosas que a ti te gustaban o que tal vez eran muy importantes por aceptación del mundo, ya no es tan importante porque ya realmente ya no te preocupa lo que el mundo piense de ti, al contrario, te va a preocupar lo que Jesús piense de ti y entonces es cuando tu mentalidad y tu vida comienza a cambiar. Y podemos ver muchos ejemplos, o sea, como el de Job, como Pablo, que era Pablo, o sea, antes de ser Pablo era Saulo de Tarso y mataba a cristianos. Y el Señor con todo y eso y su gran misericordia y amor lo perdonó. ¿Y qué fue lo que le dijo a Pablo? Dijo, bástate de mi gracia. Porque Pablo tenía tal vez esos recuerdos, ¿verdad? No sabemos muy bien. En sí la Biblia dice que tenía un aguijón, pero no sabemos si a lo mejor era una enfermedad o algo que lo atormentaba en su mente por todo lo que había hecho, se sentía culpable. Pero con esto te queremos decir que no importa la situación en la que estés pasando, Dios es más grande que todo eso y Dios tiene la solución para cada uno de tus problemas y Dios siempre va a estar contigo siempre y cuando tú aceptes su ayuda, ¿verdad? Porque yo puedo tener las mejores intenciones de ayudar a alguien, pero si esa persona no quiere que yo le ayude, pues ahí va a quedar, ¿verdad? Pero si tú aceptas esa ayuda, vas a ser más que bendecido. De verdad que el Señor es en su infinito amor y en su infinita misericordia, siempre va a estar ahí para cada uno de nosotros. Y yo lo he comprobado, ¿verdad? En mi vida. Y ahorita que está comentando eso, José, es muy importante porque alguno de los episodios, no recuerdo si era el segundo o tercer episodio, tú comentaste, José, de que al momento cuando te invité al podcast de que no estabas seguro porque quizás algunos de tus amistades de hace tiempo, de hace años, iban a decir que, oh, mira, ahí anda este José ahí hablando de la palabra de Dios y mira todo lo que andaba haciendo a tiempo atrás o en el pasado, como sea. Y es normal sentir esa, ya sea presión social, esas críticas que se te pueden venir y que quizás no se te vengan, pero es la misma mentalidad de uno de que al momento de acercarnos a Dios, así que José lo ha vivido, yo lo he vivido cuando empecé a predicar, pensaba de que yo no sé mucho de la palabra y qué tal que si predico algo me equivoco y alguien que sabe me anda criticando o eso o lo otro, pero no es así. De hecho, una persona que realmente conoce la palabra se va a gozar de que tú estés acercándote a Jesús y si te equivocaste en algo te van a corregir felizmente y no solamente Con amor. Con amor. Y también una de las otras cosas es de que como ahorita Eden estaba comentando sobre Job
y se me vino a la mente como al principio José estaba comentando de que a las personas que digamos que tienen dinero, que qué les pasó, no sé si comentaste así, pero se me vino a la mente algo que yo en el pasado he dicho de todas esas personas que tienen mucho dinero, que son millonarias, que se creen mucho, se vanglorian, ¿qué serían sin ese dinero? Lo podemos saber aquí con Job, él perdió todo, él no sabía qué estaba pasando, pero Dios nunca se alejó de su corazón. Él, a pesar de que toda la enfermedad que tenía, todo lo que estaba pasando a su alrededor, él estaba sufriendo, Dios siempre estuvo en su corazón, y por eso pastores, por eso personas como nosotros, común y corriente, que quizás no somos populares, no somos conocidas, podemos tener esa fortaleza porque sabemos quién es la persona que nos está cuidando, quién es nuestro Padre, ese Señor todopoderoso que tanto aquí menciona la palabra. Y quizás si tú alguna vez te has preguntado de que, ok, ya escuché todo este mensaje de salvación, he escuchado de sobre Dios, tengo miedo, pero ¿cómo puedo acercarme a Jesús? Y déjame decirte que en Romanos capítulo 9 al 10 dice, y ese es el primer paso para acercarte a Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no importa todos los pecados que tú hayas cometido, Dios ha utilizado a muchas personas como Pablo, como, como otro de sus discípulos de lo más bajo, como a Pedro, como a su hermano Andrés, ¿verdad? Era su hermano, eran pescadores y él los convirtió en pescadores de hombres, llevándoles el evangelio. Y también recuerda un buen ejemplo que Jesús nació en un pesebre, y quizás nosotros lo hemos visto como, oh, mira el nacimiento de Jesús o esto lo otro en monitos o como sea, pero un pesebre en ese entonces estaba en las vacas, estaba en un establo, había excremento y todo. Él nació en lo más bajo. Esa persona, ese hombre que es 100% hombre, 100% Dios, que nos da esta oportunidad de salvarnos, él vino de lo más bajo. Así que si Dios vino de lo más bajo, él a nosotros, aunque vengamos de un pueblo muy chiquito, de escasos recursos, o ya sea que tengamos mucha ignorancia, ya sea de diferentes temas de como matemáticas, geometría o como sea, o de la simple palabra, Dios te puede utilizar. Nosotros en algún momento tenemos ignorancia, pero como estaba ese deseo, confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creímos realmente en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, por eso tenemos esa oportunidad de ser salvos y algún día llegar a tener ese beneficio más importante que te quiero reiterar, que es la salvación. Y de hecho, la vida eterna. Y yo había escuchado un versículo, no recuerdo cuál es, pero dice como algo más o menos así, que si podrá salir algo bueno de Nazaret. Entonces, o sea, Que muchas veces sí, nada. Y a lo mejor trasladándolo a la vida personal de cada uno de nosotros, a lo mejor la gente ya te catalogó como una persona mala, una persona que no tienes futuro, que ay, es que este es bien borracho, este es drogadicto, este es bien mentiroso, bien deudor, y las personas ya te tienen catalogadas así, pero créeme que de ti puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta a Dios en su corazón, tienes todo el respaldo de Dios, y Dios transforma tu mente, tu vida. Una vez que dejamos que el Señor entre en nuestra vida, ya nada vuelve a ser igual. Y como él mencionaba, que te da el Señor una mentalidad de Cristo. Entonces tu perspectiva de ver la vida cambia totalmente, tus hábitos cambian, tu forma de vivir cambia, tu forma de pensar cambia, hasta tu forma de hablar, y en ocasiones pudiera ser hasta tu forma de vestir puede cambiar. Pero siempre y cuando dejes que el Señor entre a tu vida. Y ahorita mis compañeros van a hacer una oración. Y ya antes para concluir, solamente me gustaría decir que tienes que, al momento de acercarte a una iglesia, tienes que saber cuando algo viene de Dios o no. Hay muchas iglesias que al momento que pisas que das un paso en esa iglesia, te están diciendo que no puedes usar esto, que tienes que dejar todos estos hábitos, esto y lo otro.
y quizás tienen razón porque no son bíblicas, pero también Dios en la palabra, no recuerdo en qué versículo, dice que todo nos es lícito, pero no todo edifica. Así que Dios, por el mismo libre albedrío, nos da esa libertad de que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones, pero no todo edifica. Yo conocí a José y Edén en la misma iglesia, apenas tengo 2 años congregándome y nunca me han dicho nada de mi vestimenta, de mis acciones, lo que tengo que hacer. Y aparte yo siempre he sido una persona muy tranquila, pero al momento de yo acercarme a Jesús, querer ser un poquito más como Él, mis hábitos cambian por completo. Y no es porque nadie me lo haya dicho, pero quizás en algún momento tú vas a sentir ese deseo de aprender, de servir a la gente, de realmente apoyar, amar a tu prójimo, pero tienes que dar ese salto de fe. No tengas miedo, sé valiente, Dios te va a estar protegiendo. Y recuerda que Dios, no importa de lo más bajo, quizás a tu familia la cataloguen como de que, oh, ¿qué se puede esperar de los García o de los Gámez o de los González, como sea? Quizás porque sean borrachos, siempre andan en problemas, pero así como Pablo, literal, él se dedicaba, antes de que conoció a Dios, se dedicaba a matar cristianos. Ese era su deseo, matar personas que creían en Dios. Así que Dios lo transformó, y si Dios pudo transformar a Pablo, te puede transformar a ti, te puede hacer que tú seas una nueva criatura como nosotros que somos hermanos en Cristo. Y una vez que Dios ya te ha transformado, también Dios promete que va a estar contigo, como ya lo hemos comentado. Y aún sí quiero leer Josué capítulo 1 versículo 7, que dice: solo esfuérzate y sé muy valiente, cuidado de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, porque no te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Una vez conociendo esto, sabiendo de que no importa lo que hemos pasado antes, lo que vendrá ahora, tenemos la confianza en que Jesús va a estar con nosotros, y lo único que tenemos que hacer es guardar en nuestro corazón la palabra de Dios y seguir adelante. Así como Michael lo mencionaba, nosotros no te estamos invitando a ninguna iglesia. Si sientes asistir a una, puedes ir a la que más te agrade. Nosotros te estamos invitando a conocer a Dios, a conocer a Jesús. Es lo que nosotros queremos enseñarte aquí. Y también, para concluir, nomás quería dejar un mensaje que escuché últimamente en redes sociales, que dice que el pasado solo lo podemos contemplar viéndolo hacia atrás. Sin embargo, la vida solo se puede corregir yendo hacia el futuro, porque todo lo que tú hayas hecho ya pasó y no hay forma en corregir eso. Sin embargo, el día de mañana te vas a levantar con una nueva oportunidad de hacer las cosas diferente, y es cuestión de nosotros actuar de manera distinta, levantarnos con una nueva actitud y con el deseo de cambiar las cosas que hemos hecho antes. Y con la ayuda de Dios yo creo que vamos a poder llegar muy lejos. Solo tienes que confiar en Él, dar el primer paso y atreverte a caminar una nueva aventura con Jesús. Y si ese es tu deseo, te invito a que donde quiera que tú estés, cierres tus ojos y hagas esa oración conmigo, que te digas: Señor Jesús, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz hace más de 2000 años. Te doy gracias por haberme tomado en cuenta para tu servicio. Reconozco que soy pecador, reconozco que te he estado fallando. Sin embargo, hoy me presento delante de ti pidiéndote perdón por mi vida pasada y aceptando ese sacrificio que hiciste por mí. Te pido que llenes mi corazón, que llenes mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te prometo ser una nueva criatura y seguirte de hoy en adelante hasta que
tú decidas que yo voy a morir o hasta que tú vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y también quiero continuar con una pequeña oración contigo, de que algo que yo he aprendido en los últimos meses es de que en todo momento debemos cubrirnos con la sangre de Jesucristo y también con la armadura de Dios, porque nosotros como cristianos somos atacados espiritualmente y no tanto carnalmente. Así que ahorita quiero orar contigo para protegernos a nosotros, proteger nuestro hogar, nuestras iglesias, pero más que nada protegerte a ti en este encaminar que vas a empezar con Jesús. Y dice, y esto lo puedes encontrar en Efesios capítulo 6 versículos 10 al 20, y más que nada voy a tomar referencia al 14 al 20, que dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea da palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y Jesús, Padre nuestro, Señor, bendice a nosotros que estamos compartiendo este mensaje, bendice a la persona que está viendo este mensaje. Señor, tú sabes que está escuchando esta palabra porque se quiere acercar a ti. Señor, suple sus necesidades, sana esa persona de toda enfermedad, Señor, ya sea mental, emocional, psicológica, Señor, o física. Padre Santo, bendice para que pueda dar ese salto de fe, y bendícela para que no se acerque a ti, Señor, conozca esa paz interior que tú nos ofreces, y esa defensa que tú eres para nosotros en todas las aflicciones que vamos a tener a lo largo de nuestras vidas. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, quien contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y también te queremos hacer la invitación de que nos sigas en Facebook y en Instagram, y también aquí en YouTube. Y no solamente queremos compartir este mensaje, también queremos tener esta comunidad inclusiva contigo. Si tienes alguna pregunta de algo de algún mensaje que compartimos, quizás no quieres saber un poquito más de alguno de los versículos o tienes alguna pregunta, nos puedes dejar un comentario aquí en nuestro video de YouTube, un mensaje directo en Instagram, un mensaje en Messenger, en Facebook, o simplemente si nos puedes mandar un correo electrónico. Quizás si es un mensaje largo, nosotros te podemos guiar. Comparte este mensaje con otras personas, porque quizás este mensaje que acabamos de compartir es la solución, es la respuesta para una aflicción de algún conocido, compañero de trabajo o familiar tuyo. Dios te bendiga y gracias por estar apoyándonos y estar en sintonía con nosotros. Adiós.